un saludo a la gente de YouTube, que muchas gracias por acompañarnos en estos momentos de adoración y de meditación en la palabra del Señor, y esperamos que las bendiciones del Señor caigan abundantemente sobre vosotros. Bueno, antes de empezar, hermanos, recordaros las sabias y refrescantes palabras de nuestro Señor Jesucristo, que dijo que aquel que os ofrezca un vaso de agua por cuanto soy discípulo, recompensa de discípulo recibirá. Creo que pocos pasajes en la Escritura presentan de forma tan gráfica el inmenso contraste que hay entre la vida sin Cristo y la vida con Cristo, como el que nos disponemos a examinar en esta mañana con la ayuda del Señor. El texto se encuentra en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 2. Efesios capítulo 2. Esta epístola, bueno, y no os asustéis, epístola significa carta, no significa artefacto mortífero ni nada de eso. Epístola significa carta. Fue escrita por el apóstol Pablo bajo la inspiración del Espíritu Santo cuando se encontraba preso en Roma, estaba prisionero en Roma. Es una de las cartas que pertenecen al grupo conocido como de la cautividad, junto con los filipenses, gracias Gordy, junto con los filipenses, los colosenses y la carta a Filemón. Se trata realmente de un documento complicado y muy profundo, pero que es rico en enseñanza y en revelación de quién es Jesucristo y quién es su pueblo, quiénes somos nosotros. Es una carta escrita para una comunidad de cristianos que estaba formada tanto por personas que provenían del judaísmo como otros que provenían del paganismo. Pero en cierta forma también es una carta universal, porque fijaos, en muchos manuscritos antiguos falta el destinatario. Se omite la expresión que están en Roma, que están en Éfeso, perdón. La expresión que están en Éfeso falta en muchos de los documentos antiguos. Así la carta quedaría como un escrito del apóstol Pablo para los santos y fieles en Cristo Jesús, entre los que nos encontramos nosotros. Esta carta continúa siendo una guía ejemplar de cómo judíos y gentiles que confían en Cristo para salvación están unidos en un mismo cuerpo y bajo una única cabeza, que es Cristo, y que están equipados por el Espíritu Santo para resistir todo ataque. En la manera típica del apóstol Pablo, los primeros 7 versículos que encontramos en el capítulo 2 constituyen una sola oración larga, y ocupa 7 versículos. 7 versículos en el original. En nuestra Reina Valera del 60 se divide en 2 oraciones. Una que va del versículo 1 al versículo 3 y otra que va del versículo 4 al versículo 7. Y si estamos ya en Efesios 2, dice la palabra del Señor: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos
en ellas. Oramos. Señor, te damos gracias por tu santa palabra revelada, porque en ella tú nos instruyes, nos consuela, nos exhorta, nos corrige. Gracias, Dios mío, porque tú inspiraste, Señor, esta palabra a tus siervos, Dios mío, y gracias porque tú cuidaste, Señor, y preservaste para que llegase hasta nosotros hoy y que podamos comprenderla, Dios mío. Ahora te pedimos la asistencia de tu Santo Espíritu para que nos lleve a toda verdad, para que nos ilumine y podamos entender lo que tú quieres decirnos en esta mañana. Padre, venimos a escuchar tu palabra y venimos a escuchar tu voz, Señor. Que no sea mi voz y que no sea mi palabra, que sea la tuya, porque solo tú tienes palabras de vida eterna y necesitamos, Señor, en lo profundo de nuestro ser, tus palabras de vida. Padre, háblanos en esta mañana, Señor, háblanos, Señor. Tenemos hambre de ti, queremos escucharte a ti, Señor. Que nuestros oídos estén abiertos, Señor, y nuestro entendimiento esté listo para recibir lo que tú quieres darnos hoy, Señor, porque tú eres bueno y generoso. Gracias, Dios mío, te damos en el nombre precioso de nuestro glorioso Salvador y Señor Jesucristo. Amén. Mirad, cuando los autores antiguos escribieron, cuando Pablo estaba escribiendo esto, ellos no escribían carta a los Efesios, capítulo 1, versículo 1, versículo 2, Esto no es así. Ellos escribían de continuo. De hecho, muchas veces hasta juntaban las palabras. Eran muy difíciles esos textos, ¿no? En la iglesia primitiva había gente especialista que sabía leer y sabía dónde tenía que parar y distinguir las palabras. Era una cosa complicada. La división que tenemos nosotros hoy en capítulo y versículo es una cosa que nosotros tenemos hoy y que nos facilita la vida. Porque imaginaos si yo hubiera dicho, bueno, hermanos, buscad el pasaje donde dice, pero Dios, unos cuantos párrafos más para arriba, ahí es donde tenemos que empezar. Estaríamos todavía buscando el sitio donde tenemos que buscar. O sea, la división en capítulos y versículos nos facilita la vida. Pero es una cosa moderna, empezó en la Edad Media, terminó en el siglo XVI, pero no está así en los originales, ¿no? Y esta división, aunque nos ayuda a localizar los textos, hemos ido muy rápido a Efesios 2, cuando hemos dicho, vamos a abrir la fila por Efesios 2. Nos ayuda a localizarlo también, en cierta forma, nos puede llevar a error. Porque claro, nosotros leemos nuestros libros modernos y cada capítulo trata de una cosa. Pero en la Biblia no siempre es así. Esta división que nosotros hemos hecho no siempre es una división muy perfecta. Puede hacernos creer que cada capítulo es una sección de pensamiento diferente. No siempre es así. Por ejemplo, este pasaje, el pasaje que hemos leído esta mañana, hay buenas razones para creer que esta sección forma un párrafo único con los versículos 15 al 23 del capítulo 1. O sea, Pablo está desarrollando un tema en el capítulo 1 y en el capítulo 2 sigue desarrollando ese mismo tema. Y ese tema no es otro que el poder de Dios. En el capítulo 1 habla del poder de Dios obrando en Jesucristo y en el capítulo 2 habla de ese mismo poder obrando en la iglesia. Y se revela en la resurrección del Señor Jesús, que es el regalo que Dios ha hecho a la iglesia para ser el gobernador exaltado de todo el universo. En el texto que estudiamos hoy, Pablo desea atraer la atención hacia ese poder de Dios en la medida en que éste se revela en la acción de Dios de sacarnos de la muerte y llevarnos a la vida. Comienza el versículo 1 con una... Bueno, en mi tiempo era una conjunción copulativa. Rafa, ¿se sigue llamando así, conjunción copulativa, o tiene otro nombre? Sí, ¿verdad? Bueno, es que como todo cambia, ahora yo estudiaba con mis niños y le cambiaban los nombres a todas las cosas. Bueno, la conjunción copulativa y, que quiere decir, ha venido diciendo una cosa, y vosotros, tal. Estos primeros 3 versículos del capítulo 2 nos dan una perspectiva divina de lo que es la vida sin Cristo. ¿Qué es vivir sin Cristo? El versículo 1 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. El versículo 1 comienza diciendo, Él os dio vida. Ahora, no sé si alguno tenéis la Biblia de las Américas aquí o la tenéis en casa, os gusta leerla. Bueno, si le echáis un vistazo, en la Biblia de las Américas, esta expresión, Él os dio vida, está en cursiva. Eso quiere decir que no está en todos los manuscritos originales, ¿no? Los manuscritos más antiguos.
Pero bueno, eso no es ningún problema, porque en el versículo 5 vuelve a decir esa verdad. Es una verdad que está en el capítulo 1, no está en todos los documentos, pero aparece también en el versículo 5 y estudiaremos el versículo 5, esta verdad, ¿no? Otras versiones directamente omiten que esta expresión de el o dio vida, como por ejemplo la Biblia textual, que lo explica en una nota, ¿no? Dice, en algunos manuscritos aparece él os dio vida, pero en el texto que nosotros ponemos, no lo ponemos. O la Nueva Versión Internacional, que directamente lo omite y no lo explica, ¿no? La Reina Valera lo pone para dar más sentido a la frase, porque si no la frase quedaría como rara, sin esa aclaración, sin ese inciso. Bueno, no debe crearnos inquietud que no aparezca en los manuscritos antiguos, porque, como os digo, esta verdad se repite en el versículo 5. Y que la Reina Valera haga este inciso aquí, para que se entienda mejor, pues es una cosa buena, ¿no? Veremos más adelante, ¿no?, qué significa que Él nos dio vida. Pero sí diremos que este vosotros, que aparece en todos los manuscritos, se refiere a la parte de la Iglesia que no provenía del judaísmo, ¿no? Pablo está diciendo nosotros los judíos y vosotros los que no sois judíos, los gentiles. La expresión en otro tiempo se repite 2 veces, ¿no? Porque Pablo está describiendo cómo era la vida sin Cristo. Y dice, y esto es en otro tiempo. Se repite 2 veces, en el versículo 2 y en el versículo 3. Pero lo que Pablo está diciendo de ellos también es aplicable a nosotros. Antes de conocer a Jesús, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pablo está reproduciendo aquí una expresión judía y la fuerza de esa expresión está ilustrada hermosamente en un midrash, en un comentario judío sobre Eclesiastés 9:5, que dice, los malvados que aún mientras viven son llamados muertos. Estando vivos, están muertos. Es lo que significa esta expresión. Antes estábamos vivos, pero somos llamados muertos. Aquellos que están atados al pecado están destinados a la muerte y por lo tanto pertenecen ya al reino de la muerte. Aquello que consideran como vida es solo un anticipo de la muerte, ya que no tienen a Dios. La muerte de la que nos habla este pasaje no es una muerte física, es una muerte espiritual. Pero esa muerte espiritual no significa que seamos incapaces para hacer nada en absoluto. Los versículos que siguen nos hablan de caminar en torno a nuestros pecados, el versículo 2, de vivir, ¿no? Estamos muertos pero vivimos en pecado. El versículo 3, y también habla de la voluntad, ¿no? Los muertos no caminan. Esto de los zombies, hermanos, siento decirlo, pero es un mito de Hollywood, ¿vale? Los zombies no existen, los muertos no caminan, los muertos no viven y los muertos no obedecen a ninguna voluntad. La muerte espiritual a la que se refiere este pasaje es un estado de rebeldía en el cual el rebelde se ha separado de la única fuente de vida y está bajo condenación. Se trata de una sentencia de muerte que está sobre la vida de las personas que están separadas de Dios. Es como decía que en las pelis antiguas de vaqueros, ¿no? Abandona el pueblo antes de que caiga el sol o eres hombre muerto, ¿no? O en las películas de mafiosos, ¿no? Decía, tal hombre está muerto, ¿no? Porque lo vamos a liquidar. Bueno, ese es el sentido que tiene esta frase, ¿no? Están condenados a muerte, viven, pero es como si ya estuviesen muertos. Y la causa de esta muerte son los delitos y pecados, que son palabras sinónimas, significan lo mismo, aunque hay ciertos matices que merece la pena destacar, ¿no? Vuestros delitos, dice el versículo 2. La palabra que usa Pablo, que traducimos por delitos, quiere decir literalmente un resbalón, una caída. Significa dar pasos equivocados o faltas cometidas como actos de voluntad. Se usa de una persona que yerra en el camino, que se equivoca de camino y que cada vez se aleja más de su destino, el destino al que tenía que ir. Se usa de alguien que se despista y se desliza por terrenos peligrosos cada vez más lejos de la verdad. Transgresión es seguir un camino equivocado, cuando podíamos seguir el camino correcto. Es faltar a la verdad que deberíamos conocer. Por tanto, es el fracaso en alcanzar la meta que deberíamos habernos propuesto. ¿Estamos
de verdad en la vida donde deberíamos estar? ¿Hemos alcanzado la meta de eficacia y de habilidad que podían habernos hecho alcanzar nuestras condiciones? ¿Hemos alcanzado la meta de servicio a los demás que teníamos la obligación de alcanzar? ¿Hemos alcanzado la meta de bondad que podíamos haber alcanzado? La idea central es la idea del fracaso. El fracaso de acertar en la intención. El fracaso de mantenernos en el camino debido, porque nos desviamos. El fracaso de conducirnos en la vida en la forma en que debíamos haberlo hecho. La otra palabra que se usa en este pasaje y que traducimos como pecados es armatía, a la que estamos acostumbrados porque el Gordi cada 2x3 nos dice: estamos haciendo el curso de armatología, ¿no? Por armatiología. Pues ese curso de armatiología expresa la parte de la teología que estudia el pecado. Es una palabra que pertenece al mundo de la caza, al mundo del deporte y al mundo de la instrucción militar, en concreto en el tiro. En este tiempo, el tiro con arco, ahora con el tiro con fusil, por ejemplo, pero el tiro, lo que es el tiro, ¿no? Quiere decir que no se da en el blanco, que no se acierta en la diana. Cuando un tirador tira la flecha y falla, eso es armatía. El pecado en el fracaso, en el intento de alcanzar una meta en la vida. Hemos apuntado a la diana y hemos tirado y hemos fallado. Y esto puede deberse a muchas cosas. A nuestra propia inexperiencia, a que sopla el viento, condiciones que tienen que ver con nosotros y condiciones que no tienen que ver con nosotros. Cualquier cosa que nos haga errar en el blanco es armatía, es pecado. Por lo general nosotros tenemos una idea equivocada del pecado. Nosotros asumimos que los terroristas, los asesinos, los violadores, los adúlteros, los borrachos, toda esa gente son pecadores. Pero que nosotros somos pecadores normalmente es difícil de aceptar, ¿no? Porque consideramos el pecado como una cosa muy fea que casi no tiene que ver con nuestra vida. Incluso puede llegar a ofendernos, ¿no? Que nos digan que somos pecadores y que estamos condenados al infierno. Yo todavía recuerdo cuando con 16 años el siervo de Dios que Dios envió a mi vida para testificarme, yo era de una familia evangélica, o sea, yo conocía un montón de la palabra, me encantaba la historia del pueblo evangélico, iba a la escuela dominical, conocía un montón de cosas. Cuando ese hombre me dijo: tú eres un pecador que vas a ir al infierno, para mí fue un choque. Si yo soy de familia evangélica, yo soy tercera generación, mi madre y mi abuela son evangélicas, ¿yo cómo voy a ser un pecador? Yo doy gracias a Dios porque eso tuvo que ser algo sobrenatural, que el Espíritu Santo me convenció de que lo que Él me estaba diciendo es verdad. Tú eres un pecador que vas a ir al infierno, aunque sepas muchas cosas de Dios, aunque hayas leído la Biblia y conozcas la jerga y el mover del pueblo de Dios, eres un pecador y tú estás condenado al infierno. Yo doy gracias a Dios de que no me ofendí, sino que para mí fue una realidad patente en aquella vida. Y en verdad yo me vi como si aquello fuese estar al borde de un precipicio a punto de caer. Claro, en ese momento uno clama por salvación. Pero para muchos de nosotros es un problema pensar que somos pecadores, que merecemos el infierno. Pero esta palabra armatía nos pone cara a cara con lo que realmente es el pecado. El fracaso en ser lo que debemos ser. ¿Es un hombre tan buen marido como puede ser? Los hombres decimos, las mujeres dicen. ¿Trata de hacerle la vida más fácil y agradable a su esposa? Decimos sí, las mujeres dicen. Bueno. ¿Sufre la familia sus cambios de humor? Decimos, las mujeres dicen. ¿Es una mujer tan buena esposa como debe ser? Las mujeres dicen. Los hombres decimos. ¿Se toma de veras interés en el trabajo de su marido? ¿Lo respeta? ¿Trata de comprenderlo? Las mujeres dicen. Los hombres decimos. ¿Somos tan buenos padres como podríamos ser? Los padres decimos. Los hijos dicen.
dirigimos a nuestros hijos y los preparamos para la vida, o nos equivocamos en la responsabilidad muchas veces. A medida que van creciendo, estamos cerca de ellos, los acompañamos, estrechamos los lazos para que no terminemos siendo extraños, lo hacemos. ¿Somos tan buenos hijos como podríamos ser? ¿Tratamos de alguna manera de mostrarnos agradecidos por lo que nuestros padres han hecho por nosotros? ¿Vemos alguna vez el dolor en los ojos de nuestros padres y sabemos que somos los que lo hemos causado? ¿Somos tan buenos trabajadores como podríamos ser? Los trabajadores, los empleados decimos, los jefes dicen. ¿Hacemos cada tarea todo lo bien que podemos? Cuando nos damos cuenta de lo que es el pecado, vemos que no es algo que se han inventado los pastores, sino que es algo que inunda la vida. Es el fracaso en ser lo que debemos ser en todas las esferas de nuestra vida. Pablo dice, muertos en vuestros delitos y pecados. No dice que los efesios estaban muertos por causa del pecado de Adán o por causa del pecado de sus padres. Los efesios no heredaron el pecado de nadie, sino que ellos mismos cometieron pecado, vuestros delitos y pecados. Y así también nosotros y todos los seres humanos, cada hombre y cada mujer. Nosotros no necesitamos el pecado de Adán para condenarnos. Yo no me hace falta el pecado de Adán para condenarme. Ya con los míos me bastan y me sobran. Y esta es la descripción de nuestra vida antes de llegar a Cristo, antes de conocer a Jesús, en otro tiempo. Y si todavía no has hecho las paces con Dios, si todavía no has respondido con arrepentimiento y con fe al llamado que Dios te hace, esta es la fotografía de tu vida ahora. La fotografía de tu vida espiritual ahora mismo. Dice el versículo 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Cuando Pablo habla de vosotros en este pasaje, se está refiriendo a los gentiles. Cuando habla de nosotros, se está refiriendo a los judíos que eran sus compatriotas. En este pasaje muestra lo terrible que es la vida sin Cristo, tanto para los gentiles como para los judíos, igualmente. En los cuales anduvisteis. Y andar en este contexto es sinónimo de vivir. Así lo traducen muchas versiones. La Biblia de Jerusalén, la de Serafín de Ausejo, la Nueva Traducción Viviente. Todos nosotros vivíamos en nuestros delitos y pecados en otro tiempo. Y algunos todavía viven en ellos. Y no pecaron por casualidad, ni nada más de vez en cuando, sino que su pecado era la regla y rutina. Vivíamos en ellos. La palabra que se usa para andar aquí no significa andar en línea recta. Es la palabra que significa andar alrededor de algo, dar vuelta alrededor de algo. Mirad, yo no soy lingüista y he leído un montón de traducciones y no encontré ninguna que lo traduzca como rondasteis en vez de anduvisteis. Pero rondasteis me parece una palabra muy acertada. En los cuales anduvisteis, a los cuales rondasteis, porque describe a un animal que está atado a un poste, del que no puede soltarse, y que el único movimiento que se le permite es un círculo alrededor de ese poste. Y así era nuestra vida antes. Y es posible que para ti así siga siendo la realidad hoy. Estar atado a algo y no poder escapar. Y girar, y girar, y girar, sin solución ninguna en torno a ese pecado. Efesios 2:2 dicen, los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. La corriente de este mundo es la vida que se vive de acuerdo con la edad presente. Es decir, es la vida que se vive de acuerdo con la norma y los valores de este mundo. Eso es la corriente de este mundo. Lo que es la norma y los valores de este mundo en el que vivimos. El Evangelio exige perdonar. Pero los escritores antiguos decían que era una señal de debilidad tener la posibilidad de vengarse de una ofensa que te han hecho y no hacerlo. Eso es señal de debilidad. Ese es el valor del mundo.
véngate si puedes, devuelve el daño que te han hecho, multiplicado si puede ser. Ese es el valor de este mundo. El Evangelio demanda amar a nuestros enemigos. Amar no a nuestros amigos, a nuestros familiares, a nuestros compañeros, a los desconocidos. No, amar a nuestros enemigos. Pero los escritores clásicos, por ejemplo Plutarco, decía que la señal de un buen hombre era ser útil para sus amigos y terrible para sus enemigos. No, el mundo dice, al enemigo ni agua. Y el Evangelio dice, ama a tu enemigo, ora por él. El Evangelio demanda servir, pero al mundo le cuesta mucho trabajo entender que una persona, los jóvenes van a tener un seminario de misiones y allí le van a explicar lo que es la vida misional. Y eso es que personas que son llamados por Dios abandonan su sitio de confort, muchas veces un trabajo donde están ganando dinero y comodidad y tienen su casa, su coche, todo lo que tenemos nosotros, y van a un sitio donde están ganando la cuarta parte de lo que ganan en su trabajo normal, sirviendo a los demás en una escuela, en un hospital. Para el mundo eso es locura, para el Evangelio eso es la norma. La esencia de las normas del mundo es que colocan al yo en el centro. El hombre es el centro del universo. La esencia del modelo cristiano es que pone a Cristo y a los demás en el centro. La motivación del mundo es la ganancia, el beneficio. La dinámica del cristiano es la consagración, invertir mi vida en la voluntad de Dios. La corriente de este mundo es el sistema actual de las cosas, conducido por los que solo piensan en lo terrenal, como dice Filipenses 3:19. Es la moda de este mundo, sí, la moda de este mundo. Es el camino marcado o delineado por los que viven en abierta rebelión contra Dios, nunca pensando en su destino final. ¿Estamos suprimiendo los deseos carnales o estamos estimulando nuestros deseos carnales? Si andamos todavía en mala compañía, estimulando deseos carnales, si alimentamos la mente con pensamientos carnales, seremos gente carnal. El que siembra para la carne, ¿sabes lo que va a segar? Corrupción. El que siembra para el espíritu segará vida eterna. Si alimentamos la mente con pensamientos sanos y espirituales, seremos espirituales. El Evangelio nos exhorta a que no busquemos las cosas terrenales, que nos interesemos en lo que tiene que ver con la eternidad, que tengamos un punto de vista de la eternidad. Y eso es el centro, el corazón de una vida piadosa, una vida que agrada a Dios. Pero va más allá. El Evangelio nos pide que renunciemos al corazón del mundo, a lo del interior de este mundo, tan desviado de Dios. Pero también nos dice que no imitemos ni sus formas, no solo el interior, sino la forma. Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo. Quiere decir, no tomes la forma de este siglo, no seas como los del mundo, no tomes la forma de este mundo. Y esto tiene que ver no solo con los valores, sino también con las modas pasajeras, que son una expresión de las vidas que están alejadas de Dios. No debemos participar en las modas pasajeras de este mundo. No os conforméis a este mundo, no toméis la forma de este mundo. Tenemos que distinguirnos. El Evangelio nos dice que no seamos como el mundo y que ni nos parezcamos a este mundo, que ni nos parezcamos a este mundo. Y dice el versículo 2 que esta corriente es conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. La corriente de este mundo, esa forma de vivir en rebeldía con Dios, que se caracteriza por una existencia en la que el pecado nos lleva a la muerte espiritual, tiene un patrón, tiene un patrocinador, ¿no? Cuando vemos en la televisión un programa patrocinado por tal, bueno, pues la corriente de este mundo está patrocinado por el príncipe de las tinieblas. Pablo lo describe aquí como el príncipe de la potestad del aire. La Nueva Versión Internacional dice el que gobierna las tinieblas, y tiene muchos nombres, y algunos prefieren no nombrarlo por ninguno, no sea cosa que aparezca. Incluso muchos temen pronunciarlo
Por eso no vaya a ser que... Y otros ignoran su existencia. Pero el príncipe de la potestad del aire es el que está patrocinando la corriente de este mundo. Es ese que le dijo a Jesús: a ti te daré todos los reinos de este mundo y la gloria de ellos, porque son míos y lo doy a quien yo quiero. Es el usurpador que arrebató al ser humano el sagrado deber de gobernar la creación para la gloria de Dios. Él es el que actúa en los hijos de desobediencia. Y su estrategia va más allá de una posesión puntual. Poseer a una persona. Su logro es influir en todo lo que tiene que ver con la vida humana. En todo lo que tiene que ver con la vida humana. Y con toda la ideología destructiva que impera en este mundo. Todo el sistema de destrucción de las identidades, los ellos, ellas y ellas, está patrocinado por Satanás. Así que ni la forma, hermanos, ni la forma debemos imitar. Todo el sistema que considera un derecho de las madres de desertar del sagrado deber de guardar y preservar la vida de los hijos que todavía no han nacido, eso está patrocinado por Satanás. Todo el sistema de opresión de lo bueno, de llamar malo a lo que es bueno y llamar bueno a lo que es malo, eso está patrocinado por Satanás. Y ese es el triunfo del príncipe de la potestad del aire que ahora está operando en los hijos de desobediencia, que es una forma hebrea de llamar a las personas desobedientes, que no lo son por casualidad, que no son así porque no pueden ser, sino que son así porque no pueden ser de otra manera. Es algo que Pablo va a desarrollar en el versículo 3. Muchos dicen, todos somos hijos de Dios. No. La Biblia dice que cuando nacemos todos somos hijos de desobediencia y hijos de la ira. Ser hijo de Dios es otra cosa. Dice el versículo 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos, por naturaleza, hijos de ira, lo mismo que los demás. La corriente de este mundo es el caldo de cultivo ideal para los deseos de nuestra carne. Pablo pasa aquí de hablar de vosotros a hablar de nosotros, y dice, esto ya es común a todos nosotros, porque la realidad que describe es común a toda la especie humana. Cuando Pablo habla aquí de la carne, no se refiere a nuestro cuerpo físico, sino a la parte de nuestra naturaleza que ofrece una puerta abierta al pecado. Es una vida que está a merced del deseo. Y la palabra deseo aquí significa deseos malos, malos deseos. El deseo de lo que es malo y de lo que está prohibido. El sucumbir a ello es llegar irremisiblemente al desastre. El que siembra para la carne segará la corrupción. Quiere decir mucho más que los pecados sexuales. No solo los pecados de la carne son los pecados sexuales. En Gálatas 5, del 19 al 21, Pablo hace una lista, ¿no?, de las obras de la carne. Y ahí están el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia, la idolatría, las hechicerías, las enemistades, los pleitos, los celos, las iras, las contiendas, las disensiones, las herejías, las envidias, los homicidios, borracheras, orgías, dice, y cosas semejantes a estas, o sea, y cogiendo el hilo, cosas semejantes a estas, son las obras de la carne, los deseos de la carne. La vida sin Cristo se caracteriza por la esclavitud que nos ata a la voluntad de nuestros malos instintos, a la voluntad de la carne y de los pensamientos. Dice la versión internacional, impulsados por nuestros deseos pecaminosos. La Bover Cantera dice, en manos de las concupiscencias de nuestra carne y de los pensamientos. Y Pablo introduce aquí otra idea. Somos también esclavos de la voluntad de nuestros pensamientos. Y quizás para Pablo esto significa, vamos a ver, estoy describiendo una vida de pecado, de mal testimonio, propia de los gentiles, ¿no?, que no tienen conocimiento de Dios, pero yo soy fariseo, ¿no? Leemos el currículum de Pablo,
de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreo, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a justicia, que es según la ley, irreprensible. Yo no soy borracho, adúltero, todas esas cosas no, pero soy esclavo de mis pensamientos. ¿Por qué? Porque llego a pensar que merezco salvación, que mis obras merecen salvación, que yo me lo merezco. Irreprensible, Dios tiene que estar encantado conmigo. Y eso lo hace esclavo también de sus pensamientos. Y es igual de malo, igual de carnal. Eso es igual de carnal que las borracheras, etcétera, 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 etcétera. Produce orgullo en el pensamiento. Y también es sembrar para la carne para secar corrupción. Y dice Pablo en el versículo 3, y éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás. Hijos de la ira es una idea hebrea también difícil de traducir que significa merecedores de ira. Merecemos la ira. La ira es la reacción de la santidad de Dios frente al pecado, frente a cualquier acción que es ofensiva para Dios y conlleva la aniquilación. Y aquí el Espíritu está revelando un detalle fundamental. Este pasaje nos dice que éramos merecedores de destrucción por naturaleza. Es decir, somos hijos de ira e hijos de desobediencia porque somos seres humanos. No hemos adquirido la condición de hijos de ira o hijos de desobediencia. No hemos llegado a ser hijos de ira. Hemos nacido siendo hijos de ira. Eso ya viene de fábrica, viene de serie. Nosotros no somos culpables del pecado de Adán, ni del pecado de nuestros padres. Pero de Adán hemos heredado una naturaleza, una forma de ser que tiende a deslizarse, que tiende a alejarse de Dios, a deslizarse siempre en dirección contraria. Una naturaleza que nunca acierta, que siempre falla en lo que deberíamos acertar. Hemos heredado de Adán una forma de ser que no merece más que la ira de Dios. Muchas personas están amargadas porque piensan que no reciben lo que sus méritos, sus logros, sus esfuerzos merecen. Pero desde el punto de vista de Dios, lo que merecemos todos es la condenación. Éramos por naturaleza hijos de la ira. La naturaleza no es lo que uno hace, la naturaleza es lo que uno es. No somos pecadores porque pecamos, pecamos porque somos pecadores. Aquí Pablo ha presentado los tres enemigos de nuestra fe. Ha presentado el mundo, Satanás y nuestra carne. Eso es la trilogía del mal. Hasta aquí bien, ¿no? Más bien no, ¿no? Más bien chungo. El panorama hasta aquí es chungo. Y ahora viene el versículo 4, que esto es una de las partes más gloriosas de la palabra de Dios. Y hay dos palabras aquí que encierran todo el sentido del Evangelio. Efesios 2:4 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Estas dos primeras palabras, os digo, contienen todo el sentido del Evangelio. Somos pecadores desde nuestro nacimiento, vivimos constantemente en nuestros delitos y pecados, siguiendo la voluntad de nuestros malos pensamientos y nuestros deseos desenfrenados, viviendo como a Satanás le gusta que vivamos, y merecíamos que Dios nos arrojase al infierno. Estábamos muertos, éramos esclavos y estábamos sujetos a la ira de Dios. Pero Dios intervino. Pero Dios intervino y cambió nuestro destino. Dios intervino y cambió nuestro destino. Si somos algo diferente de lo que describen los tres primeros versículos del capítulo 2 de Efesios, no es por nada que tenga que ver con algo que nosotros hemos hecho. La diferencia no reside en algo que hayamos hecho o que hayamos logrado. Todo el mérito pertenece solo y exclusivamente a Dios. Si Dios no hubiese intervenido, si no estuviese ahí ese pero Dios, seguiríamos en condenación. Y Pablo aquí destaca dos rasgos de la personalidad de Dios: que Él es rico en misericordia y que su amor es grande. Es rico en misericordia. La misericordia de Dios es lo que hace que no recibamos lo que merecíamos. Y no es solo que Dios es
misericordioso, sino que Dios es rico en misericordia. Su misericordia es una riqueza inmensa. Y Pablo dice que su amor es grande, ¿no? Dice su gran amor con que nos amó. Un amor inabarcable, incomprensible. Nosotros amamos porque. Nosotros amamos porque. Nosotros amamos a otra persona porque tiene tales o cuales facultades. Porque tiene tales o cuales virtudes. Nosotros amamos a alguien porque es de nuestra sangre. Porque ha hecho tal o cual cosa por nosotros. Hasta amamos a Dios porque. Nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Nosotros amamos porque. Pero Dios ama a pesar de. Dios nos amó en nuestro peor momento. En nuestro peor momento. Aún estando nosotros muertos en pecado, Él nos amó. A pesar de ser sus enemigos. Cuando Jesús nos dice que amemos a nuestros enemigos, Él sabe de lo que está hablando, porque Él nos amó cuando éramos sus enemigos. Él sabe muy bien de qué está hablando. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Por la riqueza de su misericordia y por la grandeza de su amor, Él nos dio vida. Dios no vio nada en nosotros que nos hiciese merecedores de su salvación. Su misericordia y su amor son la razón de nuestra salvación. No nosotros mismos, no nada que haya en nosotros mismos. Y Él nos dio vida juntamente con Cristo. Y aquí hay un pensamiento importante. Dios no nos ha dado vida simplemente. No nos ha vivificado y ya está. Para vivificarnos, Dios nos ha unido a Cristo. Nuestra unión con Cristo es lo que permite que Dios nos dé vida. La salvación es el resultado de estar unido a Cristo. La salvación no es algo que Jesús nos da, no es un billete, no es un cheque, no es un objeto, no es un objeto. La salvación es tener a Jesús. No existe salvación fuera de Cristo. Y en ningún otro hay salvación, dice el libro de Hechos, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Y esta salvación no es resultado de nada que tú o yo podamos hacer. Esta salvación es gratis, por el hecho de estar en Cristo. Y esta salvación no es solo la cancelación de la deuda. No es que nosotros tengamos una cuenta en el banco de Dios y tenemos deuda en esa cuenta, ¿no? Y nuestra cuenta está en números rojos. Y ahora el Señor dice, bueno, cancelo tu deuda, ¿no? Y pasas de estar en números rojos a tener cero. No es eso. No es eso. Pasa de que estás en números rojos y Dios llena esa cuenta con la gracia. La gracia multimillonaria de Dios que está en Cristo. Dios llena tu cuenta de Cristo y tu cuenta pasa a ser archimillonaria. Esa es salvación. No es solo que estamos a cero, sino que nos imputa, nos pone en nuestra cuenta toda la justicia perfecta de Cristo y toda su gracia. Una cuenta millonaria en justicia. Y eso lo hace de forma gratuita, lo hace por pura gracia. En nuestra Reina Valera aparece entre paréntesis, ¿no? Por gracia sois salvos. Me gusta la nueva versión internacional porque lo pone entre signos, es que es para ponerle no un signo de exclamación, sino varios signos de exclamación. Por gracia sois salvos, por gracia sois salvos. O mejor dicho, como dice la misma versión internacional y la Biblia de las Américas, por gracia habéis sido salvados. Está en pasiva, porque ahí no es que nosotros nos hemos salvado, es que nos han salvado, gratis, por gracia, y han llenado nuestra cuenta con la justicia de Cristo. Hemos sido salvados por Cristo y en unión con Cristo, juntamente, aparece varias veces en este pasaje, juntamente con Cristo. Nos dio vida juntamente con Cristo, y dice el versículo 6, y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo, ¿qué quiere decir? También juntamente, de la misma manera,
nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Y esto es lo que hizo el poder de Dios con Cristo en el capítulo 1, que decíamos. Este pasaje está unido con cómo termina el capítulo 1. Es lo que hace el poder de Dios en Cristo en el capítulo 1, aplicados a nosotros ahora en el capítulo 2. Míralo. Coge la Biblia y mira, capítulo 1. Pablo está orando por los efesios y en el versículo 18, Pablo está rogando por los efesios, ¿vale? Y más o menos a mitad del versículo dice, está pidiendo para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál, aquí viene, la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, es lo que está hablando aquí en el capítulo 2, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Y dice, que esa operación del poder de su fuerza, dice el versículo 20, Efesios 1:20, la cual, la operación del poder de su fuerza, operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales. Lo que el poder de Dios hizo con Cristo en el capítulo 1 es lo que hace con nosotros en el capítulo 2. Es lo mismo, en unión con Cristo. La operación del poder de su fuerza operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra del Padre, a la derecha del Padre, en los lugares celestiales. Y la grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, dice, nos resucitó y nos hizo sentar con Cristo. Lo mismo que hizo con Jesús, que lo resucitó y lo sentó a la diestra del Padre. Es lo que hace con nosotros, nos resucita y nos sienta con Cristo en los lugares celestiales. El poder que resucitó e hizo ascender a Cristo es el que produce en nosotros la resurrección y la glorificación. Y en el futuro. Porque realmente la resurrección y la glorificación son aspectos futuros de nuestra salvación. Son cosas que todavía tienen que pasar, ¿no? Porque todavía no nos hemos muerto. ¿Cómo vamos a resucitar? Todavía no nos hemos muerto físicamente, ¿no? Eso es una cosa que está prometida en el futuro. Pero que son tan ciertas como si hubiesen ocurrido ya. Porque nuestro destino está unido al destino de Cristo. Y el destino de Cristo ha sido resucitar y sentarse a la diestra del Padre. Cristo ha llegado a su destino y nos ha prometido que nosotros también llegaremos a Él. Tiene un aspecto futuro, pero también tiene un sentido presente espiritualmente. Un sentido para nosotros ahora en el presente. El poder que resucitó a Jesús de entre los muertos es el mismo poder que nos regenera a nosotros ahora en el presente. El que nos permite, el que nos hace nacer de nuevo, el que nos hace renacer y pasar de muerte a vida, que es lo que está enseñando este pasaje. Nos trae vida espiritual para que podamos tener comunión con Dios y vivir, y nos da el poder para vivir una vida que agrada a Dios. Y estamos sentados con Cristo porque nuestra vida ahora está escondida con Cristo en Dios. Quiere decir que nuestra vida está guardada en seguridad. Y nos habla de una salvación terminada y segura, porque está con Cristo en Dios. Nos señala el contraste entre la nueva vida con Cristo y las condiciones de nuestra vida antes de conocerle a Él. Y esto no se queda aquí. Esto es lo grande de Dios, que cuando parece que ha terminado, todavía hay algo más. Esto tiene una finalidad. Esto no lo hace Dios así y ya está. Tiene una finalidad. Dios lo hace con un para qué. Versículo 7. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Todo lo que tiene que ver con nuestra salvación sirve para expresar hasta la eternidad futura las abundantes riquezas de la gracia de Dios. Los creyentes son una exhibición de la gracia de Dios, somos un escaparate de la gracia de Dios. Las abundantes riquezas de su gracia, dice la Reina Valera, la del 60. La del 77 dice las sobreabundantes riquezas. La Biblia del Peregrino dice la extraordinaria riqueza. Bueno, yo no soy lingüista, ¿vale? Pero me metí un poquito en esto y me llama la atención que la palabra que se usa en griego, vosotros sabéis que yo no soy mucho de palabras, menos cuando tiene un sentido, ¿no? Bueno, la palabra que se usa en griego es hiperbalón.
que se parece mucho a una palabra que nosotros usamos, que es hipérbole. Y he leído en algunos comentarios que en la etimología de la palabra hipérbole, esta palabra tiene relación, están relacionadas, ¿vale? Hipérbole significa exageración, exageración. Entonces, para hablar de la extremada riqueza del Señor, Pablo usa aquí una palabra que está en relación con hipérbole, la exagerada riqueza. Y realmente las riquezas de su gracia son exageradamente grandes, exageradamente grandes. Es un despilfarro, porque el Señor, porque Dios despilfarró con nosotros en Cristo. Dios despilfarró conmigo al darme a Jesús. Dios despilfarró contigo al darte a Jesús. Muchísimo más, hasta rebosando. Así es la gracia de Dios. Un despilfarro. La voluntad de Dios siempre ha sido hacernos el bien. Y esto lo ha hecho en Jesús. Cada nuevo creyente es un trofeo glorioso que exhibe la bondad de Dios. Nos resucita y nos sienta en victoria y en gloria juntamente con Cristo. Nuestra salvación muestra la inmensidad y el derroche de la gracia de Dios, dice la versión internacional, que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo. Derramó, se rebosó y derramó sobre nosotros en Cristo. Porque somos salvados por la gracia de Dios. Lo decía Manolo hace un rato, cuando compartíamos en los símbolos, en la mesa del Señor. Somos salvados por la gracia de Dios exclusivamente y no por algo que nosotros hayamos podido hacer. No es algo que nosotros podamos merecer de ninguna manera. De hecho, piénsalo, hemos recibido lo contrario de lo que merecíamos. Merecíamos condenación y hemos recibido salvación gratis, por gracia. La gracia es recibir lo contrario de lo que merecíamos. Dice el versículo 8, porque por gracia sois salvos. Habéis sido salvados, dice la Biblia de las Américas y la versión internacional y la Reina Valera del 77. Habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don, regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Ninguna filosofía, ningún código de preceptos morales, ninguna ley humana puede efectuar nuestra salvación. No hay nada que nosotros podamos hacer. La semana pasada estábamos en clase y, bueno, los institutos, sabéis, ¿no? Una pared blanca, más o menos, con una mancha en el centro, ¿no? Y decíamos, así somos nosotros. Uno mira la pared y uno no ve todo lo blanco que hay allí, ¿no? Todas tus buenas obras. Uno ve la mancha en el centro. Así es, esa mancha condena a esa pared. Un solo pecado nos condena a nosotros. Es imposible que nos salvemos por nuestras obras. Dice Hebreos 10:4, porque la sangre de los toros, de los machos cabríos, no pueden quitar los pecados, ni los sacrificios que ordenaba la ley. Hebreos 10:1 dice, porque la ley nunca puede hacer perfectos a los que se acercan. Solo el sacrificio de Cristo a favor nuestro, recibiendo toda la santa ira de Dios que nosotros merecíamos, que estaba destinada a nosotros, solo ese sacrificio puede ofrecernos salvación. Lo que Cristo hizo es lo que nos salva. La forma en que recibimos ese regalo es por medio de la fe, es mediante la fe. Pero es la obra de Cristo, lo que Cristo hizo es lo que nos salva. No nos salva nuestra fe, nos salva lo que Cristo hizo. Dios justifica al hombre creyente no por el mérito de su creencia, sino por el mérito de aquel en quien cree. No por la calidad de nuestra fe, sino por lo que Cristo hizo por nosotros. Ese sacrificio es la expresión de la gracia de Dios. Así que la gracia es la fuente divina de la salvación y la fe es el medio por el cual la salvación se efectúa en nosotros. Bueno, y dice, ¿y esto es don de Dios? Y nosotros decimos, bueno, ¿qué es don de Dios? ¿La gracia o la fe? ¿Qué pensáis? ¿Qué es don de Dios? Dice, ¿y esto es don de Dios? Pasa una cosa curiosa en griego y en español, que gracia y fe, las dos son femeninas. Están en femenino. Lo lógico sería, y esta, ¿no? Si fuese la gracia, o aquella, si fuera la fe, es don de Dios.
No, pero no dice eso. Dice, y esto es don de Dios. Se está refiriendo a todo lo que tiene que ver con nuestra salvación es un don de Dios, es un regalo que nosotros recibimos sin un ápice de jactancia. No es que no tenemos de qué jactarnos, si es un regalo que el Señor nos ha hecho. Lo único que hacemos nosotros es poner la mano para recibirlo, sin merecerlo. De hecho, nos está dando lo contrario de lo que merecemos. ¿De qué vamos a presumir nosotros? ¿Qué podemos hacer nosotros para merecerlo? Nada. No hemos hecho nada para merecerlo. Simplemente lo hemos recibido mediante la fe. Y es que incluso lo que nosotros somos ahora, eso es un regalo de Dios. Dice el versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Cuando dice que somos hechura suya, obra suya, creación suya, no lo dice en el sentido de que Dios es el creador de todas las cosas y como Dios ha creado todas las cosas, pues también me ha creado a mí. No es ese el sentido que tiene aquí, que somos hechura suya, que somos obra suya. Es el sentido de que somos una nueva criatura hecha por Dios. Algo que Él ha hecho nuevo. Es como la obra de un artista. De hecho, la palabra que se usa aquí en griego es poema. Poema significa obra, se traduce como obra. Pero para nosotros poema es poema. O sea, nosotros, los creyentes, somos un poema de Dios. Dios te ha escrito como un poema, con armonía, con ritmo, con rima. Así nos ha hecho Dios. Somos hechura suya, somos el poema de Dios, para testimonio a los siglos venideros desde el despilfarro de su gracia, para que el mundo pueda decir, mira cómo Dios ha despilfarrado en esa gente, cómo los ha hecho. Y Dios nos ha hecho nuevas criaturas porque estamos en Cristo. Y nos ha hecho con una finalidad. Esto tiene un para qué. Dice, para buenas obras. Vivir para Cristo se traduce en buenas obras. Como decía Martín Lutero, recibimos la salvación por la fe sin aportar obras, pero la fe que salva siempre va seguida de obras. Las obras no justifican, pero el que es justificado obra, actúa. Dios ha hecho las provisiones necesarias, dice que Él preparó de antemano, provisiones necesarias para un nuevo estilo de vida, para que anduviésemos en ellas. La palabra andar, aquí en el versículo 10, es la misma que se usa en el versículo 2, para que demos vueltas alrededor de esas buenas obras. El versículo 2 habla de andar alrededor de los delitos y pecados en otro tiempo, y ahora andamos alrededor de las buenas obras que Dios ha preparado para nosotros. Las buenas obras no son meros accesorios, adornos de la vida cristiana, sino son una parte del plan eterno de Dios para su pueblo. Son el propósito de Dios para nosotros. Así que en otro tiempo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, encadenados y andando alrededor de los malos deseos de nuestra carne. Nuestra voluntad seguía los valores y las normas de la corriente de este siglo, que vive en rebeldía hacia Dios. Vivíamos en la forma en que a Satanás le gusta que vivamos, y ese estilo de vida nos destinaba a la condenación y a la aniquilación. Éramos hijos de ira y éramos hijos de desobediencia. Esto éramos en otro tiempo. Pero es posible que esta sea tu realidad ahora. Es posible que tú vivas así ahora. Pero la Biblia nos dice que Dios intervino, que Dios nos amó en nuestro peor momento, cuando estábamos condenados y destinados a la muerte. La Biblia nos dice que Dios quiere salvarnos de esa mala manera de vivir que nos lleva a la condenación, que Dios ha derrochado en nuestra salvación, porque las riquezas de su bondad son inmensas, y que nos ofrece esta salvación gratis, por gracia. Si tu realidad hoy es la que describen los 3 primeros versículos del capítulo 2 de Efesios, pide ahí donde estás a Dios que te perdone. Pídele al Señor que te dé fe. Pídele a Dios que una tu destino al destino de Cristo. Pídele a Dios que te resucite con Cristo.
Pídele a Dios que te siente en los lugares celestiales con Cristo, a la derecha de Dios, y escapa hoy de la condenación. No tenemos por qué vivir una vida fracasada, una vida lejos de Dios, una vida que está cada vez más lejos de Dios. Aquel que tiene fe es una nueva criatura, creado en Jesucristo, para que realice las buenas obras que Dios le ha preparado, para expresar por la eternidad que Dios es bueno, que Dios es generoso, que Dios es cercano y que nos ama. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Señor, y yo te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias por tu palabra revelada, Señor, por lo que tú has hablado a mi vida, Señor, a través de este texto. Y te pido que tú me perdones, Señor, cuando no soy suficientemente buen escaparate de tu obra de gracia en mí. Y te pido que me perdones, Señor, por las veces que he desaprovechado ocasiones de brillar para tu gloria y mostrar que tú eres bueno, generoso, exquisito, grande, y que tu amor es inmenso. Perdóname, Señor, y ayúdame, Señor, a vivir como a ti te agrada, Padre, a disfrutar y a ser consciente de este regalo tan grande que tú me has hecho, Señor. Tú no solo cancelaste mi deuda, sino que me has hecho multimillonario en Cristo. Gracias, Dios mío, por verme como a Jesús. Gracias, Señor, porque me sentaste con Cristo junto a ti, porque me hiciste tuyo, Señor. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, que el Señor os bendiga.